para recibir a Mónica Castellanos y a Fernanda Álvarez, su editora, a quien le voy a ceder la palabra para que comencemos con este desayuno y esta charla. Gracias, bueno, pues buenos días a todas, qué rico verlas. Había muchos que ya hace tiempo que no coincidíamos, otros que acabo de conocer, y pues muchas gracias, Mónica, porque siempre es un gusto. La verdad es que Mónica, además de una gran autora, es una gran amiga, así que de donde lo quieran ver, es un gusto que hoy podamos platicar un ratito acerca de su nuevo libro, que es Carbón Rojo. ¿Cómo estás, mi querida Mónica? Pues muy contenta, Fernanda. Muchas gracias a cada una por haber tomado el tiempo para venir, quienes vienen de aquí de la ciudad, quienes vienen de fuera. También es una, de veras, pues una gran satisfacción el que nos podamos reunir esta mañana a charlar en torno a esta nueva novela que es Carbón Rojo, que es una novela que, pues, muy querida para mí, muy particularmente, digo, toda mi obra, pero esta tiene un valor muy, muy importante, muy personal, muy significativo. ¿Y te gustaría platicar al respecto, ya para entrar en calor y ya que nos diste este pie? Claro que sí, mi Fer. Bueno, Carbón Rojo, como Fer bien sabe, se empezó a gestar, a fraguar en el 2018. Hubo una tarde que estábamos, ahorita justo hablábamos de Acapulco, estaba una tarde con una prima platicando y me cuenta una historia de su abuelo, Blas Pérez Mendoza, que había sido dueño de unas tierras en la zona de Coahuila, en la parte carbonífera, y era una historia para mí completamente desconocida. Y le decía, a ver, ¿cómo? Pero entonces, en esas tierras es donde pasó lo del accidente de la mina de pasta de Conchos. Me dice, sí, efectivamente es esa zona. Y dije, yo recuerdo que cuando salió esa noticia, a mí me impactó muchísimo, me cimbró, me generó mucha indignación el saber que esos trabajadores se quedaban abajo sepultados y que no los habían podido sacar. Y bueno, y entonces platicando sobre estas historias, lo primero que me vino a la mente fue el querer investigar si realmente lo que ella me había contado sobre el abuelo era cierto. Era como que la primera dato que quería verificar. Y luego una cosa me fue llevando a la otra, Fer. O sea, el ahondar en la investigación de lo de pasta de Conchos, de lo que había sucedido, el entrar a las hemerotecas, ver toda esta información, toda la cobertura, una historia familiar también que viene ahí sobre el abuso, un abuso que se perpetra por parte de un sacerdote a una jovencita. Entonces como que es una historia que solita fue llegando, se fue tejiendo y luego se acomoda en el 2019 que mi mamá se enferma, fallece y la incineramos y está en la cripta. Y me tocaba pues de repente irla a visitar y al bajar ahí con ella y platicar un poco, surge Carmín, este personaje femenino que habla con los muertos. Entonces, desde entonces la novela ha tenido esta evolución en el tiempo, estos personajes que han ido a veces tomando más relevancia, a veces menos, pensando cuál sí, cuál no, y pues más o menos ese es el origen de cómo viene Carbón Rojo. Sí, no, algunas supongo que ya tuvieron la oportunidad de leerlo, otras están en proceso de lectura, y pues creo que desde que platicamos la primera vez de Carbón Rojo, acerca de Carbón Rojo, sí veíamos distintas líneas, ¿no? O sea, es una novela, yo creo que tiene un montón de capas, ¿no? Es como la cebolla, y que uno tiene la posibilidad de leerlo desde distintos puntos, y eso también te da una riqueza como lector, porque va a depender de ti qué es lo que quieres pues como obtener, ¿no? O qué es lo que te engancha, ¿no? Porque tenemos justo a Carmina, que es esta señora desagradable que pues te cae bastante mal al principio, pobrecita, después ya la quieres. Están los sobrinos nietos, ¿no? Que también ellos tienen otro tipo de aprendizaje, otro tipo de pérdidas, otro tipo de construcción a lo largo de las páginas. Está, por supuesto, Indalecio, ¿no? Que es pues la voz que va a representar a los mineros y todo lo que sucedió allá abajo. Entonces hay muchas líneas que uno puede justo escarbar, ¿no? Como el mismo título implica también un poco Carbón Rojo. Sí, claro, porque es toda esta cuestión de ir, como bien dices, escarbando en los personajes, escarbando en estas líneas narrativas, ir construyendo las voces. Como escritora, al menos en mi caso, es mucho más fácil construir un personaje femenino,
porque entras de manera más natural, más en la psicología, sabemos que nos gustan algunas cosas, sabemos cómo nos comportamos, pero construir una voz masculina fue un reto mucho mayor. El poder crear a Indalecio, este minero, entender el lenguaje de la mina, que no sonara impostado, que fuera de una manera natural, pero que tampoco sonara como una cosa muy técnica, pero sí que el lector pudiera darse cuenta o sentir que está dentro de la mina. Entonces toda esta cuestión, cuando yo empezaba a escuchar los testimonios o empezaba a indagar en lo que era la mina, no entendía nada, o sea, no entendía ni siquiera cómo estaba una mina al interior. Fue hasta que visité Rosita, Coahuila, y estuve ahí, no adentro, pero sí con un ingeniero que me estuvo acompañando y explicando la diferencia entre el pocito, que es este túnel, así donde bajas, que tiene 1,20 m de ancho, que es ilegal, una mina que está dentro de la legalidad, que tiene muchas galerías y kilómetros, y a ver, recuerdo que yo estaba en este punto aquí, y él me decía, mira, esa es la bocamina, ahí abajo, está la mina y al lado está una planta lavadora. Y cuando yo veía las fotografías, al principio de la documentación, pensaba que todo era lo mismo, y me decía, no, son dos cosas distintas. Y nosotros estábamos en la lavadora, me decía, arriba de la escoria. La escoria es todo lo que queda después de limpiar el carbón, y son montañas y montañas de escoria. Me decía, esto es la lavadora, y allá esa es la entrada de la bocamina. La explosión fue allá, kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia. Y entonces son galerías subterráneas hacia el interior que bajas, y luego niveles dentro de cada una de estas como pisos subterráneos. Y bueno, y toda la terminología, los ADMs, las frentes largas, el polvo inerte, el gas metano, o sea, había tanto lenguaje técnico que no quería que sonara así. Entonces yo creo que ese fue uno de los grandes retos también, el poder crear este personaje Indalecio. Muchos de los testimonios que estaban ya en redes sociales o en prensa nacional e internacional, de entrevistas que les hicieron a los sobrevivientes, pero también un poco de inspiración en Rulfo. O sea, Indalecio trae ahí un guiño a estos personajes que creó para El Llano en Llamas, este tipo de personas, de hombres que estaban muy cerca, o sea, estos campesinos, muy cerca de la tierra, muy identificados con la tierra, y en este caso pues son hombres que están muy identificados con el carbón, hombres a los que el carbón se les queda pegado en la piel, incrustado en los párpados, en las manos. O sea, el carbón viene a ser parte de sus vidas, tienen un promedio de 50 años de vida, los pulmones deshechos, porque el polvo de carbón se le está constantemente respirándolo. Entonces, me atrapó todo esto, Fernanda, fue de veras un universo que la inquietud por plasmarlo en las palabras y en los personajes. Y crear a Indalecio fue un gran reto. Hay también por ahí un guiño a este ambiente que Eduardo Antonio Parra creaba en sus novelas, El laberinto, el ambiente de la cantina, donde se mueven los hombres. El poder, pues simplemente un baño de hombres y un baño de mujeres es distinto, ¿no? Poderlo recrear en la novela y dejarlo plasmado como parte de este movimiento que tiene, ¿no? Esta interacción que sucede entre Bernardo el periodista e Indalecio el minero. Y por otro lado, esta otra línea narrativa que mencionas, que es la del periodismo. El periodista, que tuve una enorme fortuna, está un poco ahí como que la licuadora, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, está sonando ahí. Es el café. Bueno, como si estuviéramos en casa, háganme cuenta. El periódico, sí. Cuando estaba viendo todo el trabajo de la hemeroteca, investigando toda la noticia que había surgido, encontré un periodista de Monterrey que había sido enviado especial. Y para pronto le llamé, ¿verdad? Daniel, oye, fíjate que estoy trabajando en este proyecto, me gustaría mucho platicar contigo, intercambiar experiencias.
¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que me dice, Mónica, a mí pasta de conchos me marcó como periodista. Desde el primer momento que llegué en una madrugada de ese día, del 2006, del 19 de febrero del 2006, y me encontré toda la gente ahí, adherida a la reja, haciendo un frío tremendo, y estaban estos botes, tambos con fuego, y la gente esperando tener noticias de los suyos. Y me dijo, te doy todo mi material. Y entonces, y las entrevistas con él y platicando sobre cómo había sido, Bernardo es inspirado ay, perdón, ay, no, es Álvaro Mendoza. A ver, tú, ten. ¿Se pasa con música? Ajá, sí. Pero fue una enorme riqueza tener la oportunidad de dialogar con un periodista que se encontró cara a cara con el dolor humano, Fer. O sea, no es lo mismo leer la nota solamente en prensa que platicar con él y que te diga, Mónica, era desgarrador escuchar a esas mujeres. Era desgarrador. Y mujeres, ¿no? O sea, justo era lo que estaba pensando, como las mujeres que siempre son las rastreadoras, las que se quedan, las que esperan, las que no pierden la fe, y sí, con escenas pues muy potentes en la novela, ¿no? Muy bien construidas, por supuesto. Sí, porque esa es otra de las inquietudes, que cuando analizaba la literatura que se había escrito sobre el tema de la minería, la óptica siempre había sido masculina. O sea, y bueno, justo porque el minero pues es quien baja, ¿no? A las mujeres no les está permitido bajar. Pero ¿dónde queda la mujer en la literatura minera? Entonces hay que darles voz también, hay que darles rostro, hay que verlas. Y son ellas justo quienes están afuera esperando, luchando y siguen hasta hoy en día. Sí, es increíble, ¿no? O sea, lamentablemente también es un reflejo de la impunidad en este país y que nunca pasa nada. Sí, es tremendo y generó toda esta situación entre que algunas mujeres aceptaron una ayuda humanitaria, no indemnización, ayuda humanitaria, otras no, entonces las familias se dividieron, se creó este clima dentro de Rosita, Coahuila, incluso para algunos de los rescatistas que habían aceptado dinero también por parte de la minera. Mucho como rencor, como toda esta serie de sentimientos que también están ahí en la novela. Totalmente, y hablando de rencor, pues podemos ahora sí hablar de Carmina, ¿no? De dónde surge, cómo viene ese personaje que es amor-odio a lo largo de la lectura. Sí, totalmente. Carmina fue un personaje, bueno, como les comentaba hace un momento, que surge en un momento en que yo bajo a visitar a mamá, ahí en la cripta, y ahí viene la chispa, pero es como una chispa, dices, esta va a ser una mujer que hable con los muertos, y va a ser una mujer que descienda, o sea, tiene que ser ahí esa analogía o esa símil ahí entre el descenso de la mina y el descenso de la naturaleza humana, estos sentimientos oscuros, densos, que a veces, pues todos tenemos, ¿no? Son sentimientos que resuelves y luchas con ellos y sin embargo Carmina no logra solventarlos. Y bueno, a partir de ese momento en donde Carmina empieza a construirse en mi mente, de decir, quiero que sea una mujer así, que guarde rencores, que sea una mujer oscura, y bueno, pues ahí puede entrar este tema de lo del abuso, ¿verdad? Y en estos lugares tan pequeños, donde todo se sabe, y una situación así marca a una familia, pues obviamente ella es como parte es como una víctima más del abuso, ¿no? Aunque no es abusada ella, pero viene también a recibir las consecuencias de toda esta situación y a sufrirlas. Y de los secretos familiares, ¿no? Que también siempre hay en cada familia, ¿no? Y que perpetúan estos justos rencores, silencios, pues bajezas humanas, ¿no? Que todos tenemos, como bien dice. Claro, y esto de los silencios y de los olvidos, y es una cosa fuertísima, o sea, porque ella como mujer va siendo relegada, se queda en la sombra, se queda a un lado, y es lo que empieza a guardar todo este rencor de lo que pudo haber sido su vida y no fue, ¿no? Y luego quería un elemento, me interesaba darle un elemento
en el que ella pudiera verter todo este odio y todo este rencor, ¿no? Muchas veces las mujeres obtenemos estas como medios para evadir en el tejido, en la costura, en la pintura, en alguna actividad donde te metes para no pensar, para no, o sea, como para una cosa terapéutica que te pueda ayudar. Y dices, bueno, Carmina, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ah, pues un mantel. Entonces Carmina va a bordar. Y si ustedes ven el título, está bordado en la portada. Ahí está el hilo, ahí, o sea, que de estas... es como una representación de ese ejercicio que hacemos cuando estamos regodeándonos constantemente en los rencores o en los odios o en las culpas o en estas cosas que a veces cargamos y que volvemos a insistir y a volver sobre ello y a volver sobre ello. Entonces Carmina lo que hace es eso, es tomar hilo y aguja y empezar a regodearse en estas venganzas que ella va urdiendo y donde va dejando los nombres de quienes se está vengando. Sí, yo creo que es una novela muy completa, muy visceral en ese sentido, ¿no? En todas estas emociones que también como lectora pues nos despierta tanto Carmina, los secretos, el abuso, por supuesto la injusticia con los mineros, ¿no? Y que eso también te enriquece como lectora y que sales distinta de esos infiernos a los que bajan tanto Carmina y su familia como los propios mineros. Y antes de cederles también la palabra, porque claro, lo importante son ustedes y Mónica que platiquen y no yo, Carbón Rojo, el título, que me encanta, ¿no? Cuéntanos, porque tiene, claro, también todo el espectro. Sí, hay una connotación ahí. Carbón rojo, cuando hablamos, cuando los mineros se refieren al carbón rojo, es un término que ellos acuñan para referirse a las minas que no tienen las condiciones de trabajo para garantizar su integridad física. Es decir, son minas donde los mineros se mueren. Un poco como lo que sucedía aquello con los diamantes de sangre. ¿Se acuerdan? Que también son condiciones tremendas. Bueno, acá viene a ser una cosa muy similar. Son minas en las que las normas de trabajo no se cumplen y corren un riesgo mucho mayor que en las minas donde sí se cumplen. Y las peores son los pocitos. Esos pocitos que son ilegales y ahí sí nada. En el caso de Pasta de Conchos, que es una minera que era del Grupo México en ese momento, ahorita ya no es, porque ya el gobierno se quedó con la concesión otra vez. Estamos esperando a ver si es cierto que esta promesa que hizo el presidente de que los iba a sacar antes de que terminara su mandato y si no iba a dejar un decreto para que se hiciera posteriormente, pues ojalá que sea así. Aquí hay un doble interés, porque hay un interés por recuperar los cuerpos, pero hay un interés mayor por recuperar la mina, porque la mina es una mina que sigue siendo productiva. Entonces está esa otra pues, intención también por ahí que queda, ¿no? Y que queda, es una tristeza porque queda después de todo lo que comentabas tú, de esta cuestión de impunidad, donde ni los propietarios de la mina, ni el Secretaría del Trabajo, que se supone que tuvo que haber revisado que todas las normas se cumplieran y que lo dieron como por bueno, como el sindicato minero, que en vez de preocuparse por los mineros, pues andaba el señor allá de viaje, ¿no? Huyéndose y toda esa historia que ya conocemos también. Entonces, pues sí, es una cosa muy dura, muy fuerte, ¿verdad? Todo este tema de la impunidad. Sí, no, y eso también da coraje, ¿no? O sea, en la lectura, pues, pero bueno, este pobre país esperemos que no tenga salido en algún momento. Y bueno, ahora sí, micrófono todo suyo. Pues muchas gracias por habernos invitado. Soy Angélica Valdés de Atando Libros. Y primero quería yo comentarte, Mónica, creo que en la novela hablas de esta parte de bordado. Creo que tu novela la bordaste. Es también relación con la actividad del escritor. Ir puntada a puntada, palabra a palabra, ir hilando una historia. Yo ya la empecé a leer y te puedo decir que del lado periodístico, Bernardo me parece un personaje muy real, porque pudiste haber exacerbado esta parte emotiva
al ver este hecho, pero bueno, los periodistas tenemos primero ética, tenemos que ser muy objetivos, pero tú lo abordaste de tal manera que es un periodista creíble, porque está cumpliendo su función de informar un hecho del 2006, que para el gobierno de Vicente Fox fue realmente un hito y una papa caliente. Pero también muestras la parte humana, esta preocupación que él tiene, también la parte familiar, porque lo insertaste perfectamente dentro de este ámbito de una familia de mujeres que están escondiendo precisamente un secreto, ¿no? Que es esta parte de el sacerdote que abusa, pero también hay otra historia en la cual vemos los alcances de un Grupo México que no le tembló la mano para mandar a un emisario y poder ahí maniobrar y quedarse con estas tierras. Entonces creo que tu novela tiene un poco de realismo mágico, pero también tiene esta parte periodística y esta novela histórica que nos va llevando a lo largo de las páginas por una cuestión que tristemente la minería pues fue ahora sí que el hito por el que la Nueva España se hizo millonaria. En España se hizo millonaria toda la explotación, pero que muy pocas veces en la parte de la literatura mexicana se aborda. Entonces creo que es la verdad una novela que merece la pena que este hecho se haya contado, ¿no? Porque de repente tendemos los mexicanos a tener una memoria muy corta. Fue en 2006, pero a muchos ya se nos olvidó pasta de conchos, ¿no? Y creo que tú haces realmente un esfuerzo por darle voz a estas mujeres como Guadalupe, por ejemplo, que se ve desesperada porque al final depende de un hombre, ¿no? Pero tiene esta fuerza y esta fortaleza para seguir luchando porque quiere ver, al menos tener el consuelo de encontrar el cuerpo de su esposo y darle cristiana sepultura. Creo que también esta parte se me hizo muy interesante porque manejas este realismo mágico. A mí me sorprendió la parte en la que Carmina baja y habla con la madre. Creo que ahí también encuentra un poco de redención porque dice, ya vamos a traer los restos de su hija y va a poder descansar, va a estar con usted. Pero esta dualidad, ¿no te costó un poco de trabajo no irte como hacia el camino que es más fácil hacer este personaje todo oscuro? Porque me parece que tiene estos momentos de brillantez, ¿no? De redención. Sí, Angie, mil gracias por tu lectura, de veras que la aprecio y la valoro muchísimo. Bien comentas esto de la figura del periodista, que platicando con Daniel incluso, y parte por ahí en la novela, veíamos, llegó a la prensa nacional e internacional, y era uno tras otro, tras otro. Entonces, esa señora que está sentada y viene un periodista y viene otro y otro a preguntarle las mismas cosas, y su marido qué está haciendo, o sea, qué está haciendo, y dónde estaba, y aquí qué es lo que hace dentro de la mina, y cómo se siente, y qué opina. Y entonces es una labor muy difícil la del periodista, pero también es el mantener quizá esa distancia con la persona que está entrevistando. Pero cuando hay un suceso así, yo creo que es muy difícil que el periodista pueda sustraerse por completo, ¿no? Entonces, esa era la parte que a mí me interesaba mucho mostrar en Bernardo. O sea, un periodista sí, que tiene que hacer su trabajo, pero que al mismo tiempo es un ser humano que enfrenta el dolor y que lo sacude y que ese dolor se le queda pegado a la piel como el olor a quemado que se le queda en la ropa, ¿no? Y por otro lado, bueno, esta pregunta que me hacías, ¿qué fue lo que me preguntaste? Perdón. ¿Cómo le hiciste para no irte por el camino fácil? Con Carmina, ¿no? Claro. Bueno, esto de los personajes, pues tienen que ser muy humanos también. O sea, todos somos claroscuro, todos somos diferentes tonos dentro de nosotros. Estos colores que tienen los personajes femeninos, esto en sus nombres, que de alguna manera también es como ese reflejo de las pasiones, de lo que nos mueve más a cada una y a otra. En Carmina yo quería que fuera un personaje muy de carne y hueso, con esas cosas buenas, con esas cosas malas, con este rencor que de alguna manera la cambia. O sea, a ella las circunstancias la vuelven así. O sea, quizá alguien más habría tenido otros recursos psicológicos para manejarlo de manera distinta, simplemente haberse ido,
¿verdad? Del pueblo también, ella se queda. Y se queda a enfrentar esto, y se queda con sus papás, y se queda con el papá que tampoco no quiere muy bien, porque todo lo que pasa, que no les quiero hacer mucho spoiler a quienes no lo hayan leído, pero sí quería yo este personaje que tuviera esos claroscuros, y que luego de alguna manera, bueno, el misma entendimiento de la naturaleza humana, cuando entiende al sacerdote, cuando entiende a su hermana, y ve que esta es otra parte también importante. Un sacerdote no, como se nos pintan muchas veces, que son casi ángeles, que no son capaces de cometer ninguna actividad ilegal, mala o ningún pecado, pues no, son como cualquiera de nosotros, tal cual. Y ese es el sacerdote que yo quería también que quedara ahí muy claro. Igual Carmina, entonces son personajes que tienen sus cosas horribles, pero tienen sus cosas buenas también, ¿verdad? Como sucede pues con cada uno de nosotros. Claro, y ya nada más por último, también hablas de este abuso infantil, que hay por ahí una escena bastante cruenta con una chica, que pues una niña, Micaela, ¿no? No solo hablas de este sacerdote, sino también esta parte, ¿no? Me pareció muy interesante. Ya la última pregunta sería... Eso fue historia real. ¿Sí? Sí, esa es historia real de una de las madres que compró una camioneta con el dinero que recibió de la indemnización para poder llevar a su hija todos los días a terapias, una hija que estaba cuadraplégica por una violación. Qué duro. Y por último, al final, cuando terminaste y pusiste punto final, porque hablabas de que te inspiraste un poco en tu situación, la pérdida de tu madre, para escribir a Carmina, ¿con qué te quedaste? ¿Una catarsis? ¿Te reconciliaste con esa pérdida? Gracias. Sí hay una catarsis. Yo creo que, bueno, como escritora, cada palabra que comentabas al principio de este bordado que vas haciendo, de todos tus personajes, de todas mis novelas, hay algo que voluntaria o involuntariamente se permea en tus palabras. O sea, hay algo que sale, que surge, que se vierte ahí. Lo quieras o no lo quieras. O sea, muchos autores dicen que no, que pueden mantenerse ajenos. Ese no es mi caso. Yo cuando menos espero, ya me doy cuenta que estoy por ahí. O sea, y en todos los personajes, no nada más en uno, ¿verdad? O sea, es que siempre hay algo de mí que se me cuela, que se me va, lo quiera o no lo quiera. Y en este caso para mí fue sí muy importante el poder el tener esta oportunidad de que Bernardo, el personaje, cuando está muriéndose Ada, toda esta parte que pasa al principio, pues es lo que me sucedió a mí. Y muchas de las situaciones que están ahí son situaciones reales que me tocó vivir con mamá. Esas llamadas a las 4 de la mañana de cuidados intensivos fueron tal cual. Mi celular sonó 2 noches seguidas a las 4 de la mañana, después de haber llegado de la funeraria. Fuimos mi hermana y yo, terminamos como a la 1 de la mañana más o menos, y ya en casa suena mi celular, así como hace un momento suena el celular, veo un número, pues no sé quién es, me reporto, y era el hospital, era cuidados intensivos. Pues es que me acaban de llamar de ahí. Yo dije, ¿hay algún problema con el acta de defunción? Algo, ¿no? Y no, de aquí nadie le habla. Ay, qué raro, ha de haber sido alguien y no sabe, ¿verdad? La siguiente noche, otra vez, a las 4 de la mañana, suena mi celular, es el mismo cuidados intensivos. Me vuelvo a presentar, pues es que no, aquí nadie le ha marcado, no es nadie, bueno, no es nadie. Bueno, pues entonces no es nadie, ¿verdad? Y te quedas con la idea de que no es nadie, o sea, de que alguien por error marcó mi número celular, pues no sé si se lo había dejado, o sea, ya no me acuerdo, algún médico lo tuvo, sí, había una enfermera que lo tenía, o sea, sí había gente ahí. Entonces yo creo, llegas a la conclusión obviamente, pues que es algo humano, no sobrenatural, ¿no? Que no era nada que tenía que ver con mi mamá. Sin embargo, sí, muchas presencias que luego sientes y cosas. Y sí, Bernardo fue un gran aliado para poder hacer este ejercicio de catarsis y de duelo, porque también es un ejercicio de duelo, ¿verdad? Esta mamá era muy pegada conmigo, vivía a la vuelta de mi casa, entonces todo el tiempo, un día sí y otro también, me hablaba. Gracias. Sí. Hola, Moni.
Hola. Oye, te quiero preguntar una cosa. Pero primero preséntate, que sepan quién eres, que no saben. Hola, soy Magali, ¿cómo están? Buenos días, gracias por estar aquí en la presentación de Mónica. Ay, dame las gracias. Sí, está bien. Oye, querida, tengo una duda que ahorita que te estoy escuchando, ¿qué pasó después del libro? O sea, ya lo escribiste, tuviste todos estos testimonios, estuviste con estas mujeres, ¿qué pasó después? En el sentido de si alguien más te buscó y te contó su historia, si alguien más llegó y te dijo, oye, te faltó esto, que no es que lo omitieras a propósito, sino más bien fue como, ¿qué historias llegaron después de ese libro? Fíjate que lo primero que llegó, Magali, fueron los ingenieros de minas. O sea, esos son los que, el de Guadalajara nos dio ahí un testimonio en la presentación. Se levantó y dijo, yo soy ingeniero de minas. Agradeció que se hubiera escrito y dice, bueno, pues eso es algo que se conoce, que se sabe. Y ya me han contactado como 3 o 4 personas de la región que quieren que vaya, o sea, que presentemos allá la novela, que están muy contentos de que esta historia haya salido a la luz, porque de alguna manera pues es como una pequeña lucecita que alumbra esto de las condiciones de trabajo que tienen los mineros, ¿no? Entonces, por lo pronto, lo primero nuevo que ha llegado ha sido eso, que yo no creí que fuera a llegar algún interés por ahí, y es algo pues muy importante para mí, porque es la misma zona donde está Carbón Rojo, los que me están ya empezando a buscar. Sí. Hola Moni, soy Nora de la cuenta Nora de Tinta y Papel. ¿Cómo estás? Hola, Muchas Nora, gracias por la invitación. Escuchando todas estas historias, tu investigación, conoces gente, ¿cómo sueltas tanto dolor? Porque al final esta investigación te lleva a conocer rincones profundos del alma de estas personas, sus necesidades, sus dolores, no lo sé, ¿cómo dejas salir tanto? Porque al final creo que somos seres aprensivos y muchas de estas obscuridades se nos quedan pegadas. ¿Cómo las sueltas? Sí. Ay, mil gracias por haber acompañado primero, Nora. No las suelto. Es el gran problema, que no las sueltas. Las historias siguen, este dolor te sigue acompañando, quizá ya no con la misma intensidad o con la misma angustia como cuando estás haciendo la investigación, pero se sigue quedando contigo. O sea, y viene alguna cosa, algún momento, alguna persona y reaviva otra vez esas emociones, quizá que en su momento te indignaron, ¿no? Y no solo con esta novela, sino con otras también. Justo hablaba hace un momento con Fernanda de una entrevista que tuve ayer con un exiliado español que me contaba pues su historia, y él con los ojos así, una persona de 80 y tantos años, acordándose cuando tenía 10, 11 años y tuvo que dejar España para venir a México. O sea, que son dolores muy personales, y en este caso de Carbón Rojo pues también el dolor sigue estando ahí. Y ahorita que ya estamos próximas al 19 de febrero, pues, que no es una celebración pero sí una conmemoración de este suceso, pues se vuelve a reavivar, porque la prensa vuelve otra vez a cubrir la noticia, vuelve a surgir estas situaciones y estos recuerdos, y obviamente me vuelve a emocionar. Sí. Perdón, yo de chismosa. Que porque, claro, me sigue indignando porque no está resuelto. Entonces, ¿no? Así es un problema que sigue vivo, es una historia actual, aunque es del 2006, pero es una historia de hoy, todavía, del día de hoy, que está ahí. Y esas familias, esas mujeres, siguen con la esperanza de que saquen a los suyos de ahí y ellos puedan tener un lugar donde irlos a visitar. Yo tengo mi cripta y voy a ver a mi mamá, o sea, y tengo ese derecho de irla a ver, como lo tenemos todos nosotros. Ellos no. A ellos ese derecho no se les está dando, se les está negando desde hace ¿cuántos años? Pues hace más de una década, ¿no? Entonces sí es motivo de indignación todavía, y de que ellos en algún momento puedan realmente conseguir el que esas personas sean sacadas de ahí, todos sus
65 cuerpos son los que están todavía debajo de la mina, y que puedan cada quien pues depositarlos en darles cristiana sepultura, como me decía Angie hace un momento, y ir a visitarlos cada vez que quieran. ¿Alguien más acá? Hola, buenos días. Soy Cristina. Muchas gracias por la invitación. No es una pregunta, pues es nada más un agradecimiento. Porque tu novela sí es muy real, porque primero me ayudó a conocer un poco más de México. No soy mexicana, así que me ayudó a conocer un poco más de este país. No sabía que era Patra de Conchos. Cristina viene de Portugal. Va llegando de Portugal. Me ayudó a conocer más, fui a leer más, a buscar más. Y siento también que los grandes escritores se ven por los pequeños detalles. Ese encuentro de Carmina y Violeta, cuando Carmina llora por primera vez, se me hizo muy real porque sentí que estaba leyendo sobre las mujeres de mi familia. O sea, no importa en qué continente estamos, somos muy iguales, cargamos las mismas sombras. Y sí, claro, podrías haberte ido, como dijo Angie, por el camino de poner una Carmina muy oscura, pero es que esta Carmina es muy humana porque, como alguien me dijo una vez, malos todos somos, buenos algunos. Entonces todos tenemos muchas sombras que a lo mejor no queremos tener y está muy, muy humana. Yo en Carmina vi mi madre, mi tía, y fue increíble leer este libro. Muchas gracias, Mónica. Al contrario, Cristina, mil gracias por acompañarnos, de veras. Me da mucho gusto que nos hayamos reunido. Y sí, efectivamente, ese encuentro entre Carmina y Violeta, o sea, el que Carmina encuentra en el amor, se oye muy trillado y muy cliché, ¿verdad? Pero es realmente lo que sucede. O sea, ella tiene la oportunidad de encontrar el amor en una familia, el amor de una criatura. O sea, y es algo que lo vemos en el día a día. Tú tienes una gorda hermosa y te puede llenar los ojos y el corazón y el alma. Y asesinarla. A veces también, ¿verdad? Quizá a lo mejor más veces. Pero es ahí, o sea, eso es lo que Carmina encuentra en la familia de su hermana. Y la redime de alguna manera. Y eso es la redención que encuentra Carmina y la redención que los mineros también están queriendo encontrar. Entonces, es esa situación que bien dices que se da entre nosotros las mujeres, es tal cual, ¿verdad? Y Carmina puede ser la tía enojona, agria, amarga, quizá que tenemos algunas en nuestras familias, ¿no? Y Ada puede ser la mujer que hace lo que quiere, como quiere con su cuerpo, ¿verdad? Y con su vida. Y Violeta, pues es esta mujer que tiene un nombre y una familia y que lucha por sacarla adelante. En fin, hay muchas lecturas ahí también, como bien comentaba Fernanda en un principio, sobre esta novela, que es una novela que trae a la literatura minera, la periodística, la femenina, ¿no? Tiene todos estos ángulos y visiones. Mil gracias, Cristina. Soy Gaby de Gaby Books y mi pregunta más dirigida hacia si se quedó algo en el tintero, porque es un tema sensible y sobre todo que tú hayas considerado no poner ciertas cosas para no dañar a las personas, a las víctimas y a sus familias, para no revictimizarlos. Sí, obviamente toda la parte de las víctimas de los mineros está ficcionada, los nombres, justo por no revictimizarlos. De lo que se me queda en el tintero hay un personaje que es Celeste, que de manera intencional nosotros no vemos mucho de Celeste, vemos que es la hija de Ada, la hija del sacerdote, y que ahí quizá en algún momento podremos tener otra historia muy interesante, que sería la historia de Ada y de Celeste, que quizá en un futuro pudiéramos también escarbar, a ver qué hay por ahí, ¿verdad? No es una promesa, pero a mí me gustó dejarlas, hay como una reserva, intencional ahorita para esta novela, ¿verdad? Porque a mí me interesaba que se mostrara la relación entre Carmina y Violeta, o sea, y sobre todo la relación también entre Ada y sus sobrinos y sus nietos, o sea, estos vínculos que no son el madre-hija o el madre-hijo, sino la abuela y los nietos,
la tía abuela con los sobrinos nietos, y dejar estos otros personajes para que no estorbaran a esta relación que es la que me interesaba resaltar. Hola, Moni. Mi pregunta es más... Presente, sí. Bueno, soy Ana, de la cuenta de BookFan. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo te sentiste escribiendo una historia más actual a comparación de las otras? ¿Con qué desafíos te enfrentaste al ser algo un poquito más reciente, se puede decir? Sí, qué linda, mil gracias, Ana. El ejercicio de investigación de este tema, que no es un tema histórico, pero que viene a ser el mismo ejercicio de lo que haces como una novela histórica, que es documentar, o sea, toda esa disciplina que llevas, ¿no? De empezar a buscar fuentes, de documentarlas, de archivarlas. Yo soy muy cuadrada, entonces yo siempre tengo un Excel donde están mis personajes, una línea de tiempo, los acontecimientos que quiero que sucedan, qué personaje le va a pasar qué cosa y así. Y luego, bueno, pues ya viene el hilvanado ángel bordado fino, o trutru, como diría Cabero, ¿no? Donde vas llenando, o el mismo personaje va construyendo lo que va entre un suceso y otro. Entonces, el ejercicio para mí es el mismo, tanto como es para una novela histórica, como para una novela contemporánea, que es este caso, que es el documental. Igual si yo quisiera trabajar, no sé, sobre un psicópata, pues hay que investigar el psicópata, la psicología del psicópata, hay que ver en qué entorno se mueve, hay que ver en qué ambiente lo ubicaría. Y ese ejercicio de investigación a mí me encanta. A veces me sorprendo o me descubro a mí misma que ya se me fueron 6 horas o 8 horas buscando para llenar una línea, un dato. O sea, y me fui, y el proceso de escritura se me queda un poco relegado por este gusto por la investigación. ¿Alguien más por ahí? ¿No? Yo, perdón. A ver, sí. ¿Crees? Sí. Sí, ¿Sí? claro. Sí. Bueno, mucho gusto. Yo soy Coco Greenham, pertenezco al Círculo Literario Vivas. Hemos contado con la presencia y la participación de Mónica con todo nuestro corazón y nuestra admiración. Muchas gracias por la invitación. Esta es la 4ª novela que leemos tuya. La primera novela que leímos fue la relativa al homenaje que le haces a Gilberto Bosques, que mueve muchos de los sentimientos de las personas españolas que llegaron a México. Fue cuando la leí una situación verdaderamente maravillosa el poder conocer ese homenaje que nos hiciste a favor de presentarnos a muchas personas que no conocíamos. En la línea del tiempo, debimos haber primero leído El aroma de los anhelos, pero verdaderamente lo leímos posteriormente, pero es La Revolución. Gilberto Bosques ya entra en otra etapa de la Segunda Guerra Mundial, pero el referente en la Revolución, tu personaje de María, la lucha que María hace por lograr el voto y para las mujeres, y que está completamente enamorada de la causa de un feminismo que inicia en ese momento. Cada uno de tus personajes trae un mensaje de ayuda, un mensaje de esperanza, de fe, de ilusión. Y en este libro no he tenido la oportunidad de leerlo, lo voy a leer y prepararemos algo muy lindo para ti, para tu libro en promoción y todo. Pero, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es ver quién es tu personaje de admiración en este libro. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Qué lindo, Coco. Pues mil gracias por acompañarnos ante todo, con mucho cariño. Y bueno, como bien dicen los personajes femeninos, en El aroma de los anhelos, el personaje de María, y en este caso aquí el personaje de Carmina, pues son personajes que hablan por sí mismos, son personajes que más que dar un mensaje concreto, yo creo que el mensaje es ese, el que la mujer puede hacer lo que quiere hacer, o sea, cuando se propone hacer algo.
¿no? En el caso de Ada, que es la hermana de Carmina, pues lo vimos de manera muy clara. Ella deja su lugar y va a Monterrey, instala una academia de baile y sale adelante con su hija, Celeste. Y ese es, creo yo, como que la parte medular en el caso de Carbón Rojo. Luego están todas estas otras mujeres, que son las mujeres que están afuera de la mina. Cuando hablábamos hace un momento de que es una literatura también femenina, o sea, donde vemos a la mujer, pues vemos estas mujeres que saben plantarse, que saben luchar, que saben exigir, que saben anteponer lo que tienen que anteponer para conseguir lo que quieren. Entonces, bueno, poco, pues ahí está la invitación a que leas la novela, a que luego vayamos a tu club, ojalá, y que descubras también aquí en el rostro de Carmina, en el de Ada, en el breve de Celeste, en el de Violeta, y en el de todas esas mujeres que todavía hoy están ahí afuera de la mina, esta fortaleza que tenemos todas nosotras. ¿Por qué? Porque la mujer somos lo que queremos ser y podemos ser lo que queremos ser. Refugio, la de Candelaria. Candelaria. Candelaria es un personaje de mis favoritos en la novela. Esta mujer que está ahí cuando ella, y hay una parte en concreto, cuando ella va y compra sus zapatos, unos zapatos nuevos por primera vez. Es como, para mí en lo personal representa mucho, porque es esa capacidad de yo poder hacer algo, o sea, de no conformarme, sino de tener esa dimensión donde yo puedo lograr y obtener algo para mí, algo nuevo, algo mío, y eso lo logra Candelaria, este personaje tan hermoso. Moni, quería yo preguntarte, en la parte de la novela también dejas ver que de repente hubo un poco de desidia del gobierno por hacer los esfuerzos suficientes para rescatarlos. Ahí creo que, no sé si te parece, meses antes sucedió el accidente en Chile de la mina, un escenario muy parecido a Pasta de Conchos. Michelle Bachelet obviamente ofreció ayuda al gobierno mexicano para sacarlos, obviamente con esta cápsula hubo ahí parálisis de gobierno. Dejas entrever un poco que hubo algo turbio por eso, te inspiraste también un poco en este efecto y dos, ¿crees que si no hubiera habido este rescate de los mineros chilenos, todos los deudos hubieran tenido esa misma respuesta? Porque hubo realmente una respuesta muy fiera, muy de reclamo. ¿Crees que hubiera sido menor si no se hubiera visto el resultado exitoso de haber sacado estos mineros con esta cápsula? Bueno, yo creo, Angie, que hay unas dos cosas que propones. Una cosa es la indiferencia por parte del gobierno, la negligencia por parte de la minera. En Chile tenían los lugares bien localizados y volvemos a lo mismo, las condiciones de trabajo que garanticen la integridad de los trabajadores. Ahí sabían exactamente en qué lugar estaban, tenían recursos para sobrevivir, lograron sobrevivir 30 días, o sea, metieron cámaras, perforaron para poder entrar hasta donde estaban. Es decir, hubo un esfuerzo muy serio por parte de la minera y por parte del gobierno. En el caso de Pasta de Conchos, no. La mina se cerró a los 5 días y dijeron, aquí ya no se puede hacer nada y ya están todos muertos. O sea, eso es una cosa de veras que dices, ¿cómo puedes decir en 5 días, basado en qué? O sea, ¿dónde está tu evidencia? No hubo nada de esa evidencia. Lo que más nos indignó, yo creo que sí hubo esa comparación con Chile, pero sobre todo es que en la historia de la minería de carbón en la zona siempre los sacaban, nunca los dejaban. Entonces marca un hito el que esto se haya quedado ahí. O sea, hubo casos muy puntuales y muy poquitos. O sea, se quedó un ingeniero una vez en una de las minas, pero eran casos así como muy contados. Y realmente casos en los que no había manera y era más peligroso entrar para sacarlos que dejarlos ahí. Pero en este caso en concreto, cuando yo leía
los informes de gente que había traído de Estados Unidos que decía que la mina estaba inundada y que contenía SIDA, y decía, bueno, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo pueden poner un informe así? O sea, ¿a quién contrataron que puede llegar a esta conclusión? ¿No? Que el agua que ya estaba ahí abajo y que hacía imposible el rescate era agua que contenía no sé qué enfermedades y SIDA. Y decía, no, o sea, de veras es como querer decir, la gente, estos mexicanitos son tan tontos que se lo van a creer, ¿no? Se van a tragar cualquier cosa que les digamos. Muy indignante. Entonces, pues claro que está este coraje, Angie, ¿por qué? Porque en la historia de la minería de la zona, pues siempre hubo, y los mismos mineros inmediatamente entraron al rescate, ¿no? Acá les cerraron la mina, les dijeron no cierren, y cierren, y la cerraron, y ya no hay manera de que entren a hacer nada. Entonces sí es, como bien dices, pues sí influye un poco lo que sucedió en Chile, pero yo creo que les pesó más lo de la historia que ya tenían ellos mismos de rescatar a los suyos. Gracias. ¿Alguien más por allá? ¿No? Como ustedes me digan, ¿ya? Te dejamos desayunar. ¿Ya pueden desayunar en paz y ya dejo de hablar? Bueno, antes de que les des las gracias, ¿por qué no les cuentas cómo te ha recibido la prensa en la Ciudad de México? Déjame ventanear un poco y decirles que uno de los principales temores que teníamos era justamente que no te vieran como una escritora que estaba ficcionando un momento muy específico de la historia de México. Y un momento que tiene una gran deuda del Estado mexicano con las familias de los mineros. Entonces te daba un poco de miedo justamente que pensaran que esto era un libro de denuncia, que era un reportaje y que no lo vieran como una ficción. ¿Cómo Sí, te ha pues, tratado? bueno, yo creo que ha sido muy bueno el recibimiento, Norma, porque por una parte lo que comentaba un poco Angie, ¿no? Este tema del periodista, y inmediatamente se identifican también porque se ven ellos mismos como reflejada su labor dentro de una novela, ¿no? O sea, es decir, hay aquí algo que me es cercano, que me es propio, que me es mío, que es la labor periodística. Pero por otro lado también, bueno, pues está el tema de pasta de conchos que ahorita tenemos ya encima y que es una noticia que está un tema de actualidad. Y por otro la cuestión literaria. Ayer estábamos en una entrevista en radio y Josefina, la que me estaba entrevistando, estaba enamorada de Carmina. Decía, es que este personaje que creaste es maravilloso. O sea, y tenía su novela toda leída, marcada, anotada, con cosas. O sea, decía, este es un regalo maravilloso, el poder tener prensa tan comprometida, tan identificada además con lo que estoy escribiendo, con esta nueva entrega. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Yo estoy feliz. Le digo, me traen como canica en lavabo, ¿sí? ¿Verdad? Cruzamos de un lado a otro, pero muy contenta, muy satisfecha. La prensa escrita también. Hubo una entrevista que, o sea, estaba planeada para que durara media hora, cuando mucho, ¿verdad? Y me decía la persona que me estaba entrevistando, es que quiero seguir platicando contigo, pero ya me dijeron que no me puedo alargar porque tienes otra entrevista después. Y le decía, mira, no te preocupes, si quieres, cuando quieras, anota mi celular. Le digo, y seguimos platicando, el día que quieras. Pero estaba de veras que metido en la entrevista y emocionado con la lectura de la novela. Entonces, bueno, eso para mí es una cosa muy satisfactoria y me siento muy contenta porque ha tenido muy buena recepción, pues tanto de los lectores, la gente en Guadalajara. Yo les voy aquí a hacer un chisme, porque la editorial me dijo, vas a presentar en Guadalajara, es el tal salón 8 del segundo piso. Y dije, bueno, yo traía en la memoria los salones del segundo piso en el área, que son salones como de 60, 80 personas. Dije, bueno, bien padre. Un día antes de la presentación, presentó Guillermo Arriaga, fui al salón 8 famoso, y voy viendo que era un salón como para 300 personas o 280, una enormidad. Y yo decía, ¿qué voy a hacer mañana? O sea, y al día siguiente, bueno, pues ahí estaba, por ahí andaba Edson, ¿verdad? Y decía, el 80% se llenó. Entonces para mí fue una enorme satisfacción de que la gente en Guadalajara
pues haya respondido ahí en la feria y haya estado ahí presente desde este primer momento en que Carbón Rojo pues es dado a la luz, es presentado a los lectores y que ha tenido tan buena y tan buena recepción. Ya la agenda de clubes de lectura se ha ido llenando, ya estamos en abril, ya febrero y marzo prácticamente está lleno. Y algunos que ya tuvimos. Y bueno, pues eso es una cosa que ustedes saben con quienes he estado, el cariño y la importancia que yo tengo para los clubes de lectura, porque la labor que ustedes hacen de acercar a los lectores con los escritores es invaluable. O sea, esa oportunidad, así como estamos dialogando y charlando ahorita, encontrarte con la persona que ya hizo suya tu trabajo. Yo se los digo, mientras yo estoy en mi escritorio y estoy trabajando en la computadora, la historia es mía, la novela es mía, son mis palabras, todo esto es mío. Pero el día que ya se lo lleva Fernanda, o Vero y Fer, y lo llevan a la editorial, y sale el primer lector, ya mi novela ya no es mía, ya es la novela de los lectores. ¿Por qué? Porque entonces ya el proceso de escritura es una coescritura. El lector lee, interpreta y reescribe mis palabras. Y cosas que yo ni por aquí me habían pasado, el lector me dice, es que yo encontré esto aquí. Y yo decía, yo no lo había pensado, pero es cierto, ahí está. O sea, entonces es como un trabajo en equipo. Y tener la oportunidad de estos espacios y de este tiempo, de 1 hora, 1 hora y media o 2 horas, de estar platicando con los lectores y que te están comentando sus inquietudes y que te están diciendo si les gustó o no les gustó o les chocó. El personaje de Carmina que la querían ahorcar al principio, ¿verdad? Pero luego ya se contentaron con ella. Es una cosa y una experiencia maravillosa. Entonces, bueno, yo les doy las gracias de veras. Si ya no hay ninguna otra pregunta por aquí, les doy las gracias a cada una de ustedes por haberse dado el tiempo de acompañarme esta mañana. Agradezco muchísimo el trabajo de Hachette, de la editorial, por hacer esto posible, de Fernanda, mi editora, de Norma, de Edson, de Vero Flores, mi agente, que es gente que está tan cercana, tan conmigo, y obviamente pues toda la prensa que nos está acompañando también, que es la que nos falta, y pues ya saben, ¿verdad? Que tienen mi cariño ustedes, las coordinadoras de clubes de lectura tienen mi cariño, mi corazón, y tienen mi tiempo y mi disposición para lo que ustedes quieran. Tu comercial. Te falta tu comercial. Me falta mi comercial, es muy importante. Todas ya están invitadas, lo saben, el día 20, el próximo martes, en la librería Gandhi de Quevedo a las 7 de la tarde. Quienes se preregistren van a tener ahí un regalito especial por parte de la editorial, así es que si no se han preregistrado, regístrense. Y me va a acompañar Eduardo Antonio Parra, que es un autor pues muy reconocido también, un autor que conoce muy bien todo lo que es la situación en el norte de nuestro país y que de alguna manera, bueno, pues yo espero con mucha ilusión, con mucho gusto su lectura. Y el 22 de febrero en Monterrey, en el Museo de Historia, me presenta Ana Laura Santamaría. Ella es la directora de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico, y Elmer Mendoza, nuestro querido Elmer, que bueno, pues ya no tiene más presentación y ustedes lo conocen, es un autor muy querido, muy reconocido, tiene ya también en la Universidad Autónoma de Nuevo León, creó la cátedra Elmer Mendoza. Entonces para mí es un gusto y un honor el tener estos eventos de este comercial que estoy anunciando en este momento y que las quiero ver a todas ahí, ¿eh? No, y sobre todo, ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención que precisamente te enfocaste en la parte de la minería. O sea, una situación tan cruenta como fue Pasta de Conchos, a nivel político, a nivel social, y que nadie haya hablado de eso, pero lo hablaste de una manera con conocimiento de lo que estabas hablando de la minería, pero fácil. Sí, pues es que Pero es difícil, ¿no? Bajarlo a
Sí, fue un reto importante porque, como comentaba, el que no quedara como un documento muy técnico, o sea, que no pareciera algo así como muy forzado, sino que de manera muy natural el lector pudiera estar dentro de la mina, estar dentro de la situación, estar dentro de un caído, que es una cosa tremenda, y dentro de la piel de los mineros, que son quienes pues están llevando esta parte tan dura y tan tremenda de lo que es el proceso de la extracción del carbón. Claro, y fíjate que atando libros, hay un libro de hace un año y medio, se llama Las herederas de la Singer, y Sí. Ana Elena Rivera habla precisamente, pero del caso español, pero habla desde el punto de vista de cómo en la época de Franco no se valoraba el trabajo de las mujeres mineras y cómo murieron muchas en la mina y nadie dijo nada. Entonces, cuando empiezo a leer tu novela, me llevaste inmediatamente ese libro y dije, qué interesante, qué importante es que también a las mujeres se les dé esa voz, ¿no? Y sobre todo de un hecho, pues, tan lamentable, ¿no? Que ahí dejas entrever que hubo algo bien turbio. ¿No has como recibido esta parte de un poco el regaño de ciertos que digan, ay, ¿por qué estás...? No, porque todo esto es algo de lo que ya se escribió en su momento, o sea, no es algo que esté inventando, no estoy sacando un secreto a la luz. O sea, la prensa lo dejó muy claro, muy firme, o sea, el deslinde de responsabilidades tanto por parte de la minera como la Secretaría del Trabajo como el sindicato minero, pues no fue lo que tuvo que haber sido. Claro. Ya saben, amigos queridos de Atando Libros, soy Mónica Castellanos y quiero invitarlos, por favor, a que lean mi buena novela, Carbón Rojo. Estoy segura que les va a gustar mucho. Y para que luego, bueno, pues podamos platicar sobre ella ahí en el Club de Lectura.